Lo leemos todos juntos. Dice, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? El 27 que dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Señor, te damos gracias porque nos permites estar en tu casa. Hemos alabado, Señor, a través de estos cánticos que tu Espíritu Santo, Señor, ha inspirado a muchos siervos tuyos para componer. Nos hemos gozado, Señor, con estas alabanzas. Hemos sido ministrados por tu Espíritu Santo, Señor. Pero en esta hora, Señor, nos disponemos a recibir tu consejo. Prepara nuestro corazón, que tu Espíritu Santo, Señor, are nuestro corazón, trabaje en nuestra tierra, para que esta semilla, Señor, que va a caer, caiga y crezca, Señor, en tierra fértil, en tierra buena. Te pido que tu Espíritu Santo me ayude, Señor, a poder compartir este consejo tuyo y que todos por igual el día de hoy, Señor, salgamos bendecidos, Señor, de este lugar, pero sobre todo, Señor, retados a poner en práctica tu palabra, Señor, y poder responder con obediencia por esa gratitud de todo lo que tú ya has hecho por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Pueden ocupar su lugar, hermanos? El día de hoy quiero hablar bajo el tema, porque nada hay imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios, hermanos. No sé con qué situación usted viene el día de hoy. No sé cuántas dificultades le estén rodeando, pero nada imposible para Dios. Si usted se ha dado cuenta, los mensajes de los que Dios nos viene hablando estas semanas es acerca de la confianza, de la fe, de la victoria que Dios tiene para nosotros. Hay mensajes, hermanos, que yo tengo los temas ahí guardaditos, porque yo no puedo hablar lo que yo quisiera. Yo tengo que ser guiada por el Espíritu Santo. Y haciendo un análisis de los temas pasados, me di cuenta que Dios nos viene hablando de la fe. Haciendo un recuento de los mensajes que hemos venido hablando en septiembre, Dios nos viene hablando acerca de depositar nuestra total confianza en el Señor. Y hoy quiero hablar bajo este tema, porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué está pasando, hermanos, en este pasaje de Jeremías capítulo 32? ¿En qué momento nos encontramos de la historia que Dios, Jehová, tuvo que decir que no hay nada difícil para él? ¿Qué estaba sucediendo? En el capítulo 32 tiene un título allí, su Biblia. La traducción al lenguaje actual, los traductores de la Biblia escribieron como tema un plan maravilloso. Pero la Reina Valera puso como tema, no sé si usted lo tenga ahí en su Biblia, arribita en letritas dice, Jeremías compra una heredad. Y me llamó mucho la atención porque en la traducción al lenguaje actual le pusieron el tema un plan maravilloso. Porque Dios le estaba dando una instrucción a Jeremías que después de que él obedeciera esa instrucción, se iba a convertir en un plan maravilloso, o más bien Dios tenía un plan maravilloso que se tenía que ejecutar y Jeremías tenía que obedecer. ¿Qué estaba pasando aquí? La ciudad de Jerusalén, hermanos, estaba sitiada, estaba rodeada. Su Biblia, la Reina Valera dice los caldeos. Los caldeos son los babilónicos. Estaba rodeada por Babilonia. Babilonia se había acercado a Jerusalén porque la iba a atacar, porque Dios así lo había permitido y Dios así lo había mandado a causa de la desobediencia y de la rebeldía del pueblo. Entonces, como ellos no quisieron obedecer a Dios, no quisieron seguir a Dios, no quisieron entregar su vida completamente a Dios y ser íntegros delante de Dios y ser agradecidos con Dios y con sus hechos, demostrarle a Dios que ellos le pertenecen y que Dios le pertenece, por toda esa desobediencia y maldad, el Señor tuvo que traer castigo. Entonces Babilonia empezó a sitiarlos y ¿sabe qué, hermanos? Tardaron 2 años los de Babilonia posicionándose alrededor de la ciudad para poder atacarlos. ¿Cómo se sentiría usted? Que usted está tranquilo en su casa y que de repente empiece a llegar gente malhechora
y que un día llegue una camioneta y se quede estacionada enfrente de su casa. Y al siguiente día llegue otra camioneta y se quede estacionada. Y llega un momento en el que usted esté rodeado de gente malhechora y usted sabe que algo le quieren hacer, pero esas personas tardan 2 años en accionar. Mientras tanto, están amedrentándole y usted está atemorizado. Eso fue lo que pasó con el pueblo del pueblo de Dios, que en Jerusalén estaban ellos rodeados, sabiendo que Babilonia los quería atacar para destruirle. Pero me llama mucho la atención y quiero que vaya ahí en su Biblia al versículo 24. Lo voy a leer como dice allí la Reina Valera, pero después se los quiero leer en la traducción al lenguaje actual. Dice el 24 y 25. He aquí, con arrietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en mano de los caldeos que pelean contra ella, a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia. Ha venido pues a suceder lo que tú dijiste, y he aquí lo estás viendo, oh Señor Jehová. Y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Fíjese lo que dice en la traducción al lenguaje actual, parafraseando lo que dice aquí. Dice, los ejércitos de Babilonia están listos para atacar a Jerusalén, y nuestra ciudad será conquistada por medio de guerra, el hambre y las enfermedades. Dios de Israel, tú mismo puedes ver cómo se cumple ahora todo lo que habías anunciado. Si la ciudad está a punto de caer en manos de los babilonios, ¿para qué me ordenaste comprar un terreno delante de testigos? ¿Sabe qué está pasando aquí? Ellos iban a ser destruidos. Y en medio de esa situación le dice Jehová a Jeremías, oye Jeremías, ve y cómprate un terreno. En medio de esa situación en la que están, y dice Jeremías, pero ¿por qué me dices que me compre un terreno? Señor, tú estás viendo lo que va a pasar, estamos sitiados, nos van a acabar en la guerra, y en este momento que nos van a quitar toda nuestra ciudad, todo nuestro terreno, tú me dices, ve y cómprate un terreno. Jeremías encontraba esta situación ilógica, y a mí me llamó mucho la atención, hermanos, porque Dios me ha dado retos, y yo sé que a usted también. Retos que parecen ilógicos. Retos que uno dice, el Señor me está pidiendo esto, pero está sucediendo esta situación. El Señor me está pidiendo, me está diciendo en sueños, me está diciendo a través de profecías. Vino un siervo del Señor y me dio palabra y me dijo, mira, Dios te va a levantar, Dios te va a usar. Tu familia ha sido ya destinada para servir en el ministerio. Y me vienes y me das hermosas promesas de cómo me vas a usar. Y de repente se viene el peor problema a mi casa, a mi vida, a mi familia, a mi vida espiritual. Y como que es ilógico que tú me acabas de dar una palabra tan buena, pero lo que está sucediendo es todo lo contrario. Eso es lo que sentía Jeremías. Señor, nos van a atacar y tú me dices, cómprate un terreno, voy a malgastar, porque me lo van a quitar, estamos en guerra. Y fíjese lo que dice el versículo 27. El Señor le contesta a raíz de esto y le dice, ¿y habrá algo imposible para mí? O sea, tú me estás diciendo que los van a atacar, que va a pasar una calamidad. Yo te estoy dando una instrucción y tú no crees que yo te puedo sustentar, que yo puedo salvaguardar tu terreno que te estoy mandando a comprar. ¿Hay algo imposible para mí? La traducción al lenguaje actual dice de este pasaje, soy el Dios de todo el mundo, no hay absolutamente nada que yo no pueda hacer. ¿Qué será eso ilógico que el día de hoy usted esté viviendo? ¿Qué será eso ilógico, ese panorama que usted dice, a lo mejor no es ilógico, pero a lo mejor es difícil? O sea, cuando el Señor nos daba el reto de estar a cargo de esta congregación, yo estaba pensándola porque dije, Señor, estoy en el mero punto de crianza de niños y es muy difícil la crianza de los niños mezclada con el ministerio. Y yo decía, Señor, ¿de dónde voy a sacar las fuerzas y el tiempo? Pero el Señor nos dice, ¿y hay algo imposible para mí? El Señor ya tiene todo, hermano, todo controlado. El Señor
tiene todo ya a disposición de nosotros. Lo único que quiere es que demos el paso de fe. Que demos ese paso de fe, que avancemos. Yo miraba en las redes una imagen que simulaba lo que significa la fe. Y en esa imagen, hermanos, ponían a una persona dando el paso en el aire. Habían varias escaleras debajo, que eran las que ya había subido, pero las siguientes que iba a dar, no había nada en el espacio, no habían escalones, y se miraba a la persona dando el paso en el espacio en blanco. Esos son los retos que Dios nos pone, dar el paso de fe. Y en el momento en el que esta personita ponía el pie, era cuando el escalón aparecía. Y a mí se me hizo sorprendente esta imagen que yo miraba, porque dije, ciertamente así es la fe. Uno da el paso y uno dice, pero está vacío, no hay dónde pisar. Pero cuando uno se atreve a dar el paso, entonces Dios pone lo que hace falta, el escalón, para que nosotros pisemos y avancemos y sigamos adelante. Pero me llama mucho la atención esta parte, porque cuando yo encontraba acerca de que el Señor les iba a mandar esta situación tan difícil, yo aparte de conocer el contexto de por qué ellos estaban en esta situación, me preguntaba qué más quería Dios darles a entender, aparte de que Él es el Todopoderoso y el Todo Suficiente. Dios, con esta situación que ellos estaban pasando como pueblo, les estaba diciendo, reconozcan que nadie más les puede librar. Vuelvan a mí. Enamórense nuevamente de mí. Pónganme a mí como primer lugar y entonces verán que todas las cosas les serán posibles. No había Dios, no había ningún Baal, ningún Moloch, ni nadie que pudiera rescatarlos de la situación en la que estaban. Pero había un Dios que sí podía hacer lo que era imposible para el hombre, hacerlo posible. Así que el día de hoy esta es una lección para nosotros. ¿Qué nosotros sentimos que es imposible a nuestra condición humana, que tengamos que soltar y decirle al Señor, yo sé que tú eres el que va a hacer todo posible, porque para ti no hay nada imposible? Y buscando esta frase, me di a la tarea de buscar en la Biblia cuántas veces más se encontraba la frase, porque no hay nada imposible para Dios. A lo mejor hay más, pero yo encontré 6 frases en la Biblia donde dice que no hay nada imposible para Dios. El primer caso lo encontré, si quiere acompañarme ahí en Génesis capítulo 18, versículo 14. Génesis 18, 14. Y en Génesis 18, 14 encontré la frase acerca de que Dios expresa que no hay nada imposible para Él. Dice el 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y busqué esta frase en la traducción al lenguaje actual, y la lenguaje actual dice, ¿hay algo que yo no pueda hacer? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá a un hijo. Hermano, resumiendo, Sara era una mujer de 90 años. Dios había permitido que ella llegara hasta su vejez sin poder concebir a un hijo. La gente, cuando se encontraban en esta situación, sabía que ya no había retorno, que ya se le había pasado su tiempo como mujer para procrear. Pero el Señor viene y le dice, ¿y acaso hay algo imposible para mí? El segundo caso lo encontré en Lucas capítulo 1, versículo 37. Y dice la palabra del Señor, dice, porque nada hay imposible para Dios. Y me llamó mucho la atención, hermanos, porque este caso es semejante al de Sara. Y se trata de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, una mujer que no se le reconoce mucho como una mujer estéril. Cuando usted, Lucas 1:37, cuando usted menciona acerca de las mujeres estériles de la Biblia, ¿quién se le viene a la mente? Sara, Ana, ¿verdad? Nunca se le viene Elizabeth, pero Elizabeth era estéril. Y el Señor le concedió en el tiempo en el que le dio la profecía a María, la madre de Jesús, en ese tiempo el Señor le concedió también cercano que Elizabeth pudiera tener a su primer hijo, a Juan el Bautista. Y cuando esta palabra llega, le dice Elizabeth,
porque nada hay imposible para Dios. Le dice el ángel a María, mira, tu prima, aquella que la gente dice que no puede tener hijos, pues va a tener un hijo, porque nada hay imposible para Dios. Y me llama mucho, hermanos, estos dos primeros casos cuando se menciona esta frase, porque estos dos primeros casos alude a la esterilidad. Y cuando hablamos de esterilidad, hablamos de esos casos cuando hay sequedad, cuando no hay más, cuando ya humanamente hagas los remedios que hagas, ya no hay solución, ya no hay. Habla del caso en el que solamente la mano de Dios interviniendo es el único que puede producir vida. ¿Qué caso en su vida se encuentra estéril? En el que usted diga, ni trabajando de más, ni esforzándome de más, ni haciendo esto, ni buscando esto, ni moviéndome con todos los recursos de profesionistas, no voy a poder solucionar lo que me está pasando. Aquí solamente la mano poderosa de Dios. ¿Hay algún caso que le esté pasando o que le haya pasado así? Y el Señor nos dice, porque nada hay imposible para mí. El tercer caso lo encontré en Jeremías 32:27, que es el que nosotros leímos. Y en este caso Dios nos da a conocer el propósito de por qué está diciendo que para Él no hay nada imposible. Porque Él quería que la gente se arrepintiera de sus malos caminos y volviera a Él, porque Él era el único que tenía la solución. Hermano, a veces nuestra vida se encuentra en rebeldía, en desobediencia, haciendo cosas que no debemos de hacer, confiando en cosas que no debemos de confiar. Y el Señor nos prueba, nos procesa y nos dice, te proceso porque quiero que te des cuenta que fuera de mí nada puedes hacer, que lejos de mí nada puedes hacer, y te voy a procesar y te voy a pasar por esta situación adrede, porque quiero mostrarte que yo soy el único que tiene la respuesta. El cuarto caso que encontré acerca de esta expresión es en Mateo 19:26. Mateo 19:26 dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Esta lectura alude cuando Jesús le enseñaba al joven rico a de qué manera se podía entrar al reino de los cielos. Y se expresa aquello muy conocido de que es más fácil meter a un camello por el ojo de una aguja diciéndole, mira, hay una puerta chiquita por la que ustedes entran, pero para que un camello entre se tiene que agachar, se tiene que arrastrar para poder meterlo y cabe, pero muy apenas. Bueno, yo quiero decirles que muy apenas un rico se puede salvar. Pero después, cuando le explicó bien esta simbología a sus discípulos, les dijo, mas yo les digo que para ustedes es muy difícil encontrar de qué manera se debe uno de salvar, pero para Dios no hay nada imposible. A veces nos sentimos así. Yo me he sentido muchas veces así. Me he sentido en las veces en las que digo, Señor, ¿cuándo voy a dejar de cometer errores? ¿Cuándo voy a dejar de fallarte? ¿Cuándo voy a dejar, Señor? Tú nos has mandado que debemos de tener el carácter de Cristo, la obediencia de Cristo. Y sigo cometiendo a veces hasta los mismos errores. Bueno fuera que fueran nuevos errores, ¿verdad? Pero los mismos, hermano. Pero el Señor nos dice, ¿y acaso hay algo imposible para mí? Porque ya no es por obras, hermanos, ya es por su gracia. Ya no es por mérito propio, sino por la obra y el mérito de Cristo Jesús. Así que acercarnos a Dios y lograr salvarnos ya no depende de nosotros, depende de Jesucristo, de su obra, y entonces no hay nada imposible para Él. Porque ahora usted y yo podemos salvarnos. El quinto caso que encontré de esta frase fue en Job 42:2. Y dice Job 42:2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Expresa Job, yo conozco que todo lo puedes, todo lo puedes. No hay nada imposible para ti, todo lo puedes. ¿Por qué? Porque Job empezó en algún momento de su situación difícil diciendo o sintiendo injusticia y diciendo, Señor,
¿Por qué esta situación me ha venido a mí? He cometido pecado, he cometido maldad. ¿Qué he hecho, Señor? Explícame. Él quería una explicación de por qué. Y cuando el Señor se lo agarra y le empieza a decir, ¿y dónde estabas tú? ¿Por qué yo te tengo que dar explicaciones de lo que hago? ¿Dónde estabas tú cuando creé los cielos, cuando creé los animales, cuando puse las aguas? Y le empezó a decir, ¿y tú quién eres para pedirme una explicación? Job se dio cuenta de que en Dios no hay injusticias. ¿Le ha pasado alguna vez que usted se siente como que le están haciendo injusticia? Es que no es justo. A veces hasta nos sentimos así, no es justo lo que me están haciendo, lo que me está pasando, Señor. Pero ¿sabe qué? En Dios no hay injusticia. Amén. Si pasa, es porque Dios permitió que pasara. Si pasa, es porque Dios tenía una lección que enseñarnos a través de ese proceso, a través de esa situación. Yo les conté, no sé si el año pasado, o cuando les conté acerca de una situación que me habían chocado. ¿Se acuerdan de eso? Que me habían chocado, me echaron la culpa. Mi hermano me fue a apoyar. Se tuvo que pagar la deuda, aunque yo no tuviera la culpa. La señora me maldijo, me dijo un montón de groserías. Y uno en la carne que quiere contestar, ¿verdad? Pero uno se sujeta porque, mire, en un accidente hay muchas cámaras vivas. Y todo el mundo se acerca a ver qué pasó. Y entonces yo dije, donde le conteste mal a esta señora y le responda como ella me está respondiendo, el día de mañana que a mí me toque visitar la casa de estas cámaras que están viendo, que yo diga, señora, vengo a evangelizarle, a compartirle el evangelio. Y que usted no es la que le contestó así a fulana de tal y por cual. Entonces uno se tiene que guardar su testimonio, uno se tiene que sujetar. Y entonces para mí esa situación fue muy injusta. Fue muy injusta. Y yo dije, ¿por qué tuve que pagar? ¿Por qué tuve que ser insultada? Me gritó hasta lo no sé qué. Quedé entre lo más bajo, pisoteada. Todavía que ella me chocó, tuve que pagar yo la deuda. Y sentía yo que era una injusticia. Me sentía, hermano, que era una injusticia. Y humanamente era una injusticia. Pero ¿sabe qué pasó? A la vuelta del tiempo, una amiga mía me dice, hermana Liz, tengo una amiga que está muy gravemente enferma y quiero que usted me acompañe a orar por ella. Yo le hablé que yo conozco, fíjese, dijo mi amiga, yo le hablé que conozco una mujer de Dios, que una mujer que se somete a la voluntad de Dios, y yo le dije, te la voy a traer para que ore por ti. Cuando llegué a la casa, ¿quién cree que era? Que la señora que me chocó, que me insultó, que me dijo groserías que yo pensé que eran hasta en otro idioma porque eran cosas que yo no había escuchado antes, pero groseriotas. Imagínense, hermano, cómo hubiera pasado si yo me hubiera puesto al tú por tú y le hubiera contestado también, y que llegue la sierva de Dios que se somete a la voluntad de Dios a orar por ella. Hermano, qué vergüenza. No hubiera yo sabido dónde meter la cabeza, las manos, los pies, y no hubiera sabido yo qué hacer. Pero el Espíritu Santo que nos guía, que nos sujeta, que aunque pensemos que es una injusticia, ahí estamos soportándolo todo, porque sabemos que Dios tiene un propósito. Dios tenía un propósito. Y le demostró a esta mujer que los hijos de Dios dejan que Dios los defienda. Entonces Job en este caso dijo, Señor, yo sé que todo lo puedes. Y no hay ningún pensamiento que se esconda de ti. Yo voy a dejar todo en tus manos. El sexto caso y último que yo encontré acerca de que Dios todo lo puede fue en Mateo 14:36. Y dice, y decía, hablando Jesús, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Pero empieza diciendo, todas las cosas son posibles para ti. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Si tú quieres, yo no tengo por qué pasar esto. Si tú quieres salvarme, mire, no va a haber quien venga con su espada a apresarme, no va a haber quien me entregue, si tú quieres salvarme, tú lo puedes hacer. Pero no quiero que se haga como yo quiero. Quiero que se haga conforme a tu voluntad. Y entonces Jesús, en esta frase de reconociendo el poderío y el señorío de Dios, nos deja como lección que sí, Dios todo lo puede, pero Dios no está para concedernos nuestros deseos. Que Dios todo lo puede hacer y todo lo puede,
pero Dios no va a ser como nosotros querramos. Y Dios busca una actitud como la de Jesús, que digamos, yo estoy confiadísimo que tú puedes hacerlo, tú me puedes salvar de este caso de dolor, pero tú tienes un proyecto mayor que el mío. Tú tienes un plan mejor trazado que el mío. Y si dentro de todo tu plan que tienes trazado es necesario que yo pase esta situación, entonces, mi Dios, adelante. Aunque todo lo puedes, no obres aquí si no es tu voluntad. Obra conforme tu voluntad. Entonces, estos 6 casos, hermanos, resumiéndolos yo, encontré que estos 6 casos nos revelan que para Dios no hay nada imposible cuando humanamente creamos que no hay solución. Para cuando los eventos que parezcan ilógicos, Dios nos dé una instrucción, tenemos que hacerla porque dentro de los planes de Dios hay un plan mejor y lo vamos a ver el día martes. Estos pasajes nos revelan que cuando ya hayamos perdido la esperanza de salvarnos, aún hay esperanza porque para Dios no hay nada imposible. Estos pasajes nos revelan que aun cuando haya calamidad como la que estaba viviendo Job, debemos de saber que no hay nada injusto en los planes de Dios y que como Jesús debemos demostrar nuestro sometimiento a su perfecta voluntad. Así que al final, hermanos, de todo el padecimiento hay una certeza y una seguridad de que veremos la mano de Dios obrar sobre nuestra vida. Aunque como el pueblo en este caso de Jerusalén, los judíos, iban a pasar dolor, Babilonia sí los iba a atacar, Babilonia sí iba a terminar con ellos, algunos iban a lograr huir, escapar, otros iban a quedar gravemente enfermos, etcétera, etcétera. Sí, no había vuelta de detener eso, porque así en los planes de Dios estaba. ¿Para qué? Para mostrarles que fuera de Él nada podemos hacer. Pero aunque la estemos pasando mal dentro de Él, todas las cosas nos ayudan para bien, aún hasta el dolor, aún hasta lo más difícil. Póngase de pie. El día martes vamos a continuar, esta es la introducción. El día martes vamos a ver en realidad esos pasos que nos confirman y nos van a llevar a poder obedecer a Dios como a Dios le agrada y conocer cuál es la voluntad de Dios. Pero fíjese, después de que el martes veamos cuáles son los pasos que debe de haber en nosotros y cuál es la obra de Dios que va a hacer en nosotros, al final, fíjese lo que le dice el Señor. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Usted se había preguntado por qué el Señor había dado este pasaje al pueblo de Israel? ¿Usted se había preguntado por qué el Señor le está diciendo, clama a mí, yo te responderé? ¿Por qué le estaba diciendo, te voy a enseñar cosas grandes? Porque les iba a enseñar que aunque fuesen exterminados como ciudad, Él los iba a volver a reconstruir. Tenía un plan bueno y un plan perfecto para sus vidas. Y aunque a sus ojos estaba oculto, por eso Jeremías decía, me parece ilógico que nos van a venir a quitar nuestra ciudad y tú me estás diciendo, compra un pedazo de terreno en esta ciudad. Aunque había un proyecto oculto, Dios le dijo, y yo les voy a mostrar el verdadero panorama del plan perfecto que yo tengo para ustedes. ¿Qué plan oculto usted tiene el día de hoy? No lo sabemos. Pero si usted está siendo procesado es porque hay un plan perfecto de Dios para su vida. Dice Jeremías 33:6, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina. ¿Necesita usted sanidad? ¿Necesita usted medicina? Dice, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y no era una medicina que usted se toma y al rato sigue con los mismos síntomas. Era la medicina para la maldad, medicina contra la desobediencia, medicina contra la rebeldía, contra la desilusión, contra la depresión. Era una medicina que llegaba hasta lo profundo del alma, del ser, y que iba a producir vida en ellos. Y esta es la misma medicina que Dios tiene para nosotros. Pero nos dice, primero, sépanse que yo todo lo puedo. Y sométanse, aunque sea duro el proceso, sométanse. Porque después de esto,
yo tengo planes de bien, planes de bonanza. Por eso me gustó mucho cómo la traducción al lenguaje actual mencionaba acerca del título y dice, un plan maravilloso. Dios tiene un plan maravilloso para usted. Si usted siente una situación ahorita bien injusta, manténgase firme, manténgase fiel, persevere en esa situación injusta y dé un buen testimonio, porque de esa situación injusta Dios va a mostrar su plan maravilloso. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas que si estamos en ti, Señor, estamos en buenas manos. Señor, si estamos en ti, todo lo tenemos, Señor. Pero si nos salimos de tu voluntad, si nos salimos, Señor, de tu propósito, entonces vendrá dolor a nuestra vida, Señor. Entonces vendrán, Señor, calamidades y situaciones, Señor, fuera de tu plan. Pero dentro de tu plan, Señor, cualquier dolor, cualquier situación, Señor, que padezcamos, es un dolor con propósito. Es una calamidad, Señor, quizá la miremos así, pero en realidad, Señor, es un escalón al plan maravilloso que tú tienes para cada uno de nosotros. Hoy es dolor de madurez, Señor. Hoy es dolor de crecimiento, pero el día de mañana veremos ese plan maravilloso cumplido. Te pido que nos des la fuerza, Señor. Danos la fuerza, mi Dios, para poder resistir este proceso. Señor, yo no sé qué esté pasando cada uno de mis hermanos, Señor, que está aquí presente, los ausentes, Señor, que escucharán esta grabación. Yo no sé qué estén pasando, Señor, pero yo sé que en ese proceso por el que están pasando, Señor, es un proceso que tiene un plan divino, que tiene una respuesta divina de tu parte y veremos ese plan maravilloso. Pero te pido, Señor, que pongas en nosotros, en nuestro corazón, esa rendición como la de Jesús. Que no se haga mi voluntad. Que en medio de este proceso en el que te estoy pidiendo ayuda y no veo la respuesta, que aún en medio de esa situación haya rendición. Me someta a tu voluntad, porque después de esto, Señor, será tu gloria exhibida. Será tu proyecto, Señor, cumplido. Será tu mano poderosa, Señor, la que va a exhibir tu gloria, Señor, para tu honra, porque tú vas a mostrar que tú eres Señor de señores, que tú eres el Todopoderoso y que nunca se te escapó nuestro caso de tus manos. Que cualquier situación que estemos viviendo es difícil, en problema, la gente cree que quizá ya nos ganó, que quizá ya abusó de nuestra situación, pero nuestro caso está delante del juez justo, pero nuestro caso está en las mejores manos que ya tienen la solución para nuestro favor, para hacernos bien, porque dice tu palabra que tienes planes de bien y no de mal, Señor, para nosotros. Tu palabra nos habla que aún hasta las cosas malas, todo, Señor, se mueve para nuestro bien. Todo va a obrar en favor de nosotros, Señor. Aquellos que se sometan a tu voluntad. Aquellos que se rindan ante ti. Aquellos que deseen creerte. Aquellos que deseen dar los pasos de fe y descansen en que tú eres nuestro buen pastor, que nos guías a pastos delicados. Te doy gracias por este consejo, Señor. Gracias porque tú nos vienes a recordar que no hay caso difícil, que el caso que estamos viviendo el día de hoy ya está resuelto, porque para ti no hay nada imposible. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.